Hola currante, ¿tienes cuentas remuneradas? ¿Has recibido dividendos? ¿Has vendido acciones, ETFs, fondos de inversión durante el 2023? Si es así, ahora viene uno de esos momentos temidos por los inversores y es que tenemos que rellenar el borrador de la declaración de la renta. Hoy quiero ver contigo paso a paso qué es lo que tenemos que tener en cuenta gracias a una información que nos ha facilitado un broker extranjero como es Scalable Capital, donde vamos a ver qué aspectos tenemos que considerar, dónde tenemos que rellenar las diferentes informaciones, cómo se hace y qué tienes que tener presente para hacerlo correctamente. En el caso de Scalable Capital nos van a proporcionar un informe en marzo para que tengamos tiempo para luego pasar nosotros esta información al gestor o bien introducir los datos en la declaración de la renta. Además el informe es en castellano, lo cual ayuda bastante y tendremos un informe resumido con los diferentes importes que tenemos que comprobar, pero también en detalle para que sepamos qué es lo que tenemos que ir poniendo y en qué casillas. Aquí tienes un ejemplo de una tabla que yo mismo he creado en base a uno de estos informes y podrás ver que tendremos pues para cada uno las diferentes cantidades que tendremos que ir reflejando y que nos van a servir para luego tener la declaración bien hecha y que puedan hacer los cálculos pertinentes. Si operas exclusivamente con brokers, bancos españoles, en principio te van a reflejar esa información en el borrador, aunque tendrás que comprobarla. En caso que también utilices un broker extranjero, como por ejemplo Scalable, tienes que tener en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, es que no practican las retenciones, es decir, tú vas a recibir los importes íntegros y luego vas a ser tú quien tenga que introducirlos manualmente, por lo que es importante que te faciliten siempre un informe detallado para que sepas lo que tienes que poner. Por ello es muy importante también que estés invirtiendo dentro de una plataforma que esté regulada, que funcione correctamente. Debes tener presente otros formularios que deberías rellenar, como por ejemplo el 720, que luego voy a comentar. Y finalmente es muy importante tener todos los movimientos al detalle, también un resumen, para poder hacer luego la comprobación de que lo que hemos puesto en la declaración es correcto. Vamos a empezar con cuentas remuneradas. El 2023 fue un año donde surgieron un montón de cuentas remuneradas, así que lo más normal es que tú tengas alguna de ellas. En el caso de Scalable Capital, por ejemplo, teníamos esta del 4% 4 meses y luego de un 2,6% el resto del tiempo. En el caso de cuentas remuneradas, tenemos que tener en mente la casilla número 27 en la declaración de la renta, que ya te voy a enseñar cómo encontrarla. En este caso aquí tendremos que poner todos los intereses que hemos recibido, porque son intereses brutos. Si por ejemplo también inviertes en plataformas de crowdlending, es la misma casilla donde también pondremos esos intereses de este tipo de inversión. Para encontrar esta casilla es muy sencillo. Esto es la página principal. Cuando vas a empezar el borrador, tienes que ir a tu borrador, que es esta pestaña que tienes aquí de borrador declaración renta web, y cuando has entrado tienes los apartados y dentro de todos ellos vas a datos económicos. Y dentro de datos económicos en rendimientos del capital mobiliario, que verás que te pone intereses, dividendos, seguros de vida. Una vez le das, vas a ver que tienes la casilla 0027. Yo tengo algunos intereses de algunas plataformas y si le damos, se te abre esto y para cada una de las cuentas o diferentes activos que tengas, se te va a mostrar la información. Esto es información de plataformas que tengo en España, por lo que te decía que practican ya la retención. Así que en tu caso te llegó ya el importe correcto. En el caso de utilizar un broker extranjero, lo tendrás que poner a mano. Solo tienes que ir aquí, alta capital mobiliario, pones los ingresos íntegros, que es la remuneración que te ha dado ese broker con su cuenta remunerada durante todo el 2023, que en el caso de Scalable Capital ya te dicen qué importe tienes que poner. Imagina que han sido 200 euros, lo pones, no hay ningún tipo de retención. Si hay algún gasto, alguna comisión, etcétera, también tienes que indicarlo y finalmente aceptas. A partir de aquí ya se te va a sumar a los otros tipos de intereses que has ido percibiendo. Bueno, cuentas remuneradas, check. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con los dividendos. Si tienes acciones que reparten dividendo, habrás ido recibiendo esos pagos de manera trimestral, mensual, según el tipo de compañía. Esta información también tienes que reflejarla en la declaración de la renta. Es un poco más detallado, por lo que tengo un vídeo que te dejo por aquí, donde explicaba en detalle toda esta temática, pero te voy a dar 4 pinceladas. Lo primero, la casilla. La casilla es la 29, que vas a ver que está en el mismo apartado donde veíamos el tema de las cuentas remuneradas. De aquí lo importante es tener en cuenta la retención que nos han practicado también en origen.
Esto también es una información que en el caso de Scalable te lo van a decir, te van a decir la retención que se ha practicado para que luego lo tengas en cuenta, porque tú puedes solicitar una devolución de parte de esa retención. Como te decía, en otro vídeo te lo explico mucho más en detalle. Lo que tienes que saber es que el máximo que te puede devolver por defecto en la declaración de la renta es un 15%. Y aquí es importante, sobre todo en el caso de que inviertas en Estados Unidos, que rellenes el W8BEN, porque es una manera de decir a Estados Unidos que tú no eres residente de allí, por lo que no te van a aplicar el 30% de retención de origen, te van a aplicar solamente el 15%, y luego en la declaración de la renta, si te han aplicado el 15% en el broker, te van a poder devolver ese 15% que realmente no tienes que pagar. Luego aquí también te dejo a modo informativo las diferentes retenciones que tenemos según los países donde estés invirtiendo. Ves, por ejemplo, por defecto Estados Unidos te pone un 30%, pero se convertiría en un 15%. Países como el Reino Unido no tiene retención de origen, por lo que solo se te va a cobrar la retención de país de destino, en el caso de España, por ejemplo. Y como te decía, en Estados Unidos tienes que tener en cuenta esto porque la gran mayoría, muchos tendréis acciones en este país y por lo tanto es importante que cuando abréis una cuenta con un broker, si vais a operar con este país, en el caso de Scalable Capital no tienes que preocuparte porque ya el banco depositario, Bader Bank, va a aplicar el 15% de retención directamente según el Tratado de Doble Imposición de Estados Unidos para aquellas personas que no sean estadounidenses y que tengan ciudadanía, residencia y obligación fiscal en España. Así que es un trámite menos del que tienes que preocuparte. El tema de la devolución, luego si nos han cobrado de más y queremos esa devolución del 15%, lo hacemos en la casilla número 588. Vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues mira, estamos en la casilla 29, sería esta de dividendos y demás rendimientos por participación en fondo propio de entidades. Clicamos aquí, yo tengo aquí unos dividendos perdidos de hace bastantes años y aquí sí que me practicaban retenciones y también tenía gastos de administración y depósito, pero en el caso, imagínate, del broker extranjero, lo pones manualmente, vas a alta del capital mobiliario, pones el importe íntegro y luego pones la retención. Aquí iría, por ejemplo, la retención que te han practicado en origen. De la misma manera, si hay otros gastos de comisiones, por ejemplo, comisión por tipo de cambio, etcétera, también tienes que ponerlo aquí. Para el tema de la devolución de esa tributación, de esa retención de origen, tienes que ir dentro de deducciones generales, donde pone por doble imposición internacional. Si clicas aquí, vas a esta casilla, la 588, y aquí tienes que rellenar estos datos. Como te decía, en el vídeo que te indicaba tienes más información, tienes una plantilla para hacerlo correctamente, así que ahí puedes utilizar este recurso para rellenar correctamente esta información. También te recomiendo siempre que si tienes dudas, que siempre acudas a un gestor, les llevas todo el documento, todo el informe que te ha facilitado el broker para estar seguros de que todo está correcto. Hasta ahora hemos visto un tipo de ganancia que son los intereses que hemos ido percibiendo por la cuenta remunerada o bien por los dividendos, que es un dinero que nos van ingresando por haber invertido en unas acciones o tener una cuenta en determinado sitio. Ahora vamos a hablar de ganancias patrimoniales. Aquí hablamos de cuando hemos comprado a cierto precio y estamos vendiendo, por lo que no se incluyen traspasos de fondos. Un traspaso de fondo, recuerda que no pasaríamos por caja. O tampoco se incluye si tienes un fondo de inversión y simplemente no has vendido, lo mantienes y este fondo pues va trabajando. Aquí tampoco tendríamos que hacer nada. Sin embargo, tenemos que pasar por Hacienda y ponerlo en el borrador cuando, por ejemplo, hemos vendido alguna acción. Sabes que es importante distinguir según el tipo de activo. Una cosa son las acciones, luego tendríamos cuentas corrientes y depósitos y finalmente tendríamos fondos y ETFs. Es importante que conozcas los diferentes activos porque cada activo va en una casilla distinta. Pero lo bueno es que por ejemplo, en el broker de Scalable, en el informe te van a decir ganancia tal pertenece a este activo y esto va en tal casilla, por lo que es súper sencillo y así te ahorras los problemas de poder equivocarte. Empecemos con las acciones. Imagínate que has vendido acciones de Tesla durante el 2023. En la casilla 337 irán reflejadas las pérdidas y luego en la 332 tendremos las ganancias. También es importante que tengas en cuenta el tipo de cambio o diferente divisa, porque si estás operando en diferentes divisas, también hay que entender que tú estás comprando con un tipo de cambio distinto al tipo de cambio de cuando estás vendiendo. También es importante que distingas las posibles comisiones y gastos que puedas tener. Por ejemplo, si tienes que pagar 1 euro, por decir algo, por vender una acción,
también es algo que vas a poder restar de la ganancia pérdida que tengas en ese momento. ¿Y esto dónde lo pongo? ¿Dónde está en la declaración? Pues mira, tienes que ir dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales, verás que tienes inmuebles, monedas virtuales, vamos a acciones cotizadas. Dentro de acciones vas a ver que todo aparece en amarillo, y es que lo bueno que tiene el borrador es que te indica lo que puedes editar y lo que no, todo lo demás es automático. Aquí tendremos que ir donde pone importe global de transmisiones efectuadas en 2023, tenemos el lápiz. Una vez tienes el desplegable abierto, tienes que ir donde pone entidad emisora, imagínate que han sido las acciones de Tesla. Pues pones aquí Tesla. Si por ejemplo tienes un código ISIN o un ticker, también puedes ponerlo, sobre todo para que puedas identificarlo luego en el informe que te ofrece el broker y sea fácil de encontrar en caso que Hacienda te lo pida. Imaginemos que hemos vendido por 2.000 euros y que el valor de adquisición fue de 900. Todo esto tendrás también en el informe. Aquí ya no tenemos que hacer nada más, aceptamos y ya puedes ver que automáticamente tenemos las casillas rellenadas con lo que ha sucedido. Vas a ver dónde tenemos ganancias patrimoniales reducidas no exentas, todo aparecerá reflejado. Si tienes otras operaciones con una acción diferente, con otra empresa, vas a tener que dar de alta entidad emisora y volver a hacerlo. Esto es un poco coñazo si tienes muchísimas operaciones, por lo que luego Hacienda te permite hacerlo en lotes en caso de que tengas un determinado número de operaciones, pero en caso de que tengas pues 4, 5, 10, 20 ventas anuales, es ir poniendo una a una y luego comprobar con el certificado que todo esté correcto. En el caso de los fondos ETFs, que yo por ejemplo tengo fondos de inversión y tengo ETFs, aquí va en casillas distintas. Aquí sería en la 321 aparecerían las pérdidas, en la 316 aparecerían las ganancias y por ejemplo aquí imagínate pues que yo tengo ETFs del Nasdaq y yo vendo en pérdidas o ganancias. Pues ¿cómo se hace esto? Aquí tendremos que ir donde pone sociedades y fondos de inversión sometidas a retención. Un ejemplo de lo que te pueda aparecer. Esto ha sido simplemente a modo explicativo para que veas cómo te aparecería, las casillas, vas a ver que todo es automático. Solo tienes que ir aquí, donde tienes el lápiz, como hemos comentado. Aquí el NIF solo tienes que ponerlo cuando sean inversiones en España. Como estamos hablando de ETFs en el extranjero, lo podemos dejar en blanco, al menos yo lo dejo. Y luego pondríamos lo mismo, el valor de transmisión, que es el valor en el que estamos vendiendo este ETF, valor de adquisición, lo que nos ha costado, y finalmente aceptaríamos. Como ves, es verdaderamente fácil hacerlo cuando tienes pocas operaciones. Como decía, cuando tienes bastantes, lo mejor, en mi opinión, es acudir a un gestor para que te lo pueda supervisar, y por ello tener informes bien rellenados y con toda la información al detalle también es importante, y también es muy relevante que te lo guardes por si hay una inspección, ya que pueden revisar tus declaraciones de los pasados 4 años. Saliendo de la declaración de la renta, algo importante también que tienes que tener en cuenta, sobre todo con brokers extranjeros, es el modelo 720. Es un modelo que solamente hay que rellenarlo, es informativo, cuando tienes saldos igual o superiores a 50.000 euros juntando todas tus cuentas en el extranjero. Una vez presentado una vez, ya no tienes que volver a hacerlo, a no ser que en un mismo año se haya incrementado en 20.000 euros la cantidad que tengas en tus cuentas. Finalmente, como decía, es anual cuando toca presentarlo y vigila porque hay una sanción bastante bestia en caso de no hacerlo. Para terminar, te dejo algunas preguntas sobre declaración de la renta, aunque tienes un consultorio por aquí especial donde ya contesté algunas de ellas, pero bueno, vamos rápidamente. En primer lugar, si no saco el dinero del broker hay que declarar. Imagina que tú tienes el dinero en Scalable Capital, lo tienes ahí, tienes tu saldo y no lo sacas. ¿Hay que declarar sí o no? Sí. Da igual donde tengas el dinero. Hacienda lo que quiere es que se lo digas y le digas cuando hay ganancias y cuando hay pérdidas. ¿Qué pasa si no declaro? Pues que Hacienda, en caso de que se entere, por el motivo que sea, o que te pidan una investigación aleatoria, pues te puede sancionar desde un 50% de la cantidad que no se ha declarado hasta más de un 150%, por lo que, bueno, hay que vigilar con todo esto. Si no he vendido, ¿tengo que declarar sí o no? En caso de que tú no estés recibiendo intereses o no estés recibiendo dividendos, si todo lo que tienes son al final fondos de inversión, ETFs o acciones y no estás percibiendo ningún tipo de remuneración, no habría que declarar hasta que no vendamos alguna de ellas. ¿Cuánto nos quitan en impuestos? Si vas aquí a la página de FINEC, vas a ver aquí los diferentes tramos y lo que nos van a quitar por los diferentes importes, los diferentes beneficios que hemos obtenido. Según el tramo, te van quitando conforme vas pasando de uno a otro.
¿Cuánto vale suscribirse a Dinero Currante? Es totalmente gratis, Hacienda le da igual, no hay que pasar por caja, así que lo puedes hacer fácilmente. Solo vas al botoncito que tienes ahí abajo, le das a suscribirse y ya de paso pues me dejas un like y un comentario con lo que te dé la gana, cualquier duda que tengas, para que te pueda contestar o cualquier persona de la comunidad te pueda dar también su consejo. Aparecerá la información automáticamente en el borrador. Esto es lo que te decía, al ser bloques extranjeros lo normal es que no aparezca nada de información, por lo que tienes que hacerlo tú manualmente, como te he explicado en este vídeo. En caso de que sea un broker o un operador en España, lo normal es que aparezca, pero igualmente también te recomiendo que lo revises todo con los certificados que te vayan dando. ¿Y si me equivoco haciendo la declaración? Bueno, a Hacienda le va a dar igual que sea un error, como que lo hayas hecho a propósito, sobre todo tendrá en cuenta la cantidad, así que va a presentar un requerimiento, tú vas a tener que justificar justamente pues lo que no se haya presentado o lo que esté mal presentado, y a partir de ahí pues se va a resolver y tendrás que presentar pues una liquidación final y probablemente también una sanción por el tiempo que ese dinero pues no ha estado depositado en Hacienda, lo que son unos intereses de demora. Espero que te haya servido este vídeo, gracias a Scalable Capital por haberme facilitado el informe para poder realizar el contenido de este vídeo. Recuerda que con este broker pues vas a tener esta información y estos informes súper útiles para que luego no te equivoques al rellenar la declaración de la renta y veas que es todo súper sencillo. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, en la newsletter por aquí y siempre en YouTube. Un saludo.